En México tenemos un pan que nos reúne tanto a familia como a compañeros de trabajo como a nuestros amigos. El día 6 de enero todos nos reunimos para compartir y repartir la rosca de Reyes. Soy el chef Alberto Pastrana y te invito a que hagamos juntos una rosca de Reyes. Vamos a ir paso a paso y vamos a comenzar ahora. Vamos a preparar rosca de Reyes y primero tenemos que iniciar haciendo nuestra masa de bizcocho especial para este delicioso pan. Los ingredientes son 1 kilo de harina, 8 piezas de huevo, 250 gramos de mantequilla, 260 gramos de azúcar estándar, 240 mililitros de leche, 15 gramos de levadura, 40 mililitros de jugo de naranja concentrado y 10 gramos de sal. Tomamos nuestra harina y la ponemos en nuestra mesa. Formamos nuestro volcán. Agregamos la levadura y lo ponemos en medio. Nuestro azúcar lo ponemos alrededor de nuestra harina. Y agregamos también la sal alrededor de la harina y el azúcar. Rociamos nuestra leche con la levadura en medio del volcán. Diluimos la levadura, le agregamos un poquito de harina, agregamos el concentrado de naranja y agregamos el huevo. Y empezamos a mezclar todos los ingredientes, tomando un poquito de harina, llevándolo al centro y mezclándolo con los demás ingredientes. Como ya están todos los ingredientes, ya puedo meter las dos manos y apresurarme a mezclar los ingredientes. Y seguimos mezclando toda nuestra masa. Ya están todos nuestros ingredientes, ahora solo hay que amasar aproximadamente 30 o 35 minutos antes de agregar la mantequilla. Después de más de 40 minutos amasando, ya está sólida, se despega de la mesa y de las manos y es el momento de agregar la mantequilla e incorporamos. Bien, ya se integró la mantequilla, nuestra masa se despega con facilidad de nuestra mesa, de nuestras manos y ya hemos terminado por fin de amasar. Vamos a guardar nuestra masa en un contenedor engrasado, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar en refrigeración por lo menos 12 horas. La masa para la rosca de Reyes ya se refrigeró por más de 20 horas. Te la muestro, está firme, creció un poco y vamos a porcionarla para formar nuestras roscas. Para el pesaje de nuestras roscas puede ir desde los 500 gramos, 750 gramos, 1 kilo 250 gramos o la grande de una charola completa de 2 kilos. Tengo mi masa porcionada en 500 gramos y vamos a hacer la forma más sencilla de hacer la rosca de Reyes.
simplemente aplastamos un poquito, colocamos un poquito de harina abajo, un poquito de harina encima, aplastamos y vamos a meter la mano en medio de la masa y simplemente vamos estirando. Pues vamos a estirar, apretando y moviendo nuestra masa para que crezca. Revisamos en la mesa cómo va y seguimos haciendo crecer. Y acomodamos nuestra rosca en una charola con papel siliconado, papel para panadería, y una vez en la charola revisamos, seguimos estirando para que nos quede redonda. Una vez que está del tamaño, presionamos aplastando un poquito y dejamos que fermente. Vamos a formar nuestra rosca de otra forma, estirando la masa. Ponemos harina en nuestra mesa, la masa, harina encima de la masa y vamos a estirar con nuestro rodillo. Y estiramos hasta que nos quede la masa delgada. Barnizamos ligeramente con huevo batido para empezar a enrollar. Colocamos el niño de la rosca, vamos a colocar 3. Empezamos a enrollar nuestra masa. Los extremos quedaron más delgados que en medio para que al unir queden de un grosor parecido. Ya casi para cerrar, golpeamos un poquito y dejamos abierta esta parte del extremo para unirla. Y la hacemos rodar para que crezca más. Y rodamos nuestra masa, haciéndola crecer. Seguimos formando el pan. Ya una vez que estiramos, vamos a darle la forma, vamos a abrir y vamos a juntar la masa y vamos a darle la forma a la rosca. Y la colocamos en nuestra charola y formamos la figura. Aplastamos. A la primera que hicimos, vamos a meter el niño de la rosca, lo vamos a introducir dentro de la masa y la vamos a tapar. Igual vamos a colocar 3 piezas. Barnizamos nuestra rosca y le vamos a poner pasta blanca para tapar conchas. Bien, vamos con nuestro polvorón blanco a tapar exactamente ahí donde colocamos el niño de la rosca. Y tapamos el último niño que pusimos en la rosca. La rosca que estiramos y enrollamos, la barnizamos. Tapamos ahí donde unimos nuestra rosca. Y terminamos de colocar el polvorón blanco. Bien, vamos a esperar que fermenten un poquito más nuestras roscas y las vamos a llevar al horno
a 180 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos porque son unas roscas pequeñas. Ya horneamos nuestras roscas y ahora vamos a decorarlas. Vamos a decorar nuestra rosca primero con mitades de higo, seguimos con mitad de cereza y ate de membrillo, de guayaba y de perón. Y terminamos de poner nuestro ate y de poner la fruta. Y espolvoreamos un poquito de azúcar glass. Y terminamos. Hemos terminado ya nuestra rosca de Reyes. Nos quedó muy bonita, pero sobre todo está deliciosa. Te invito a que hagas esta receta y que me hagas saber cómo te fue cuando la preparaste.